20 de noviembre de 1944. 0347 horas. El Océano Pacífico, 60 millas al noreste del atolón Ulithi. El teniente Sekio Nishina yacía sobre su espalda, dentro de un cilindro de acero de 48 pulgadas de diámetro, con las rodillas encogidas hacia el pecho, los hombros presionados contra las paredes curvas de un compartimento diseñado con el entendimiento de que el hombre dentro de él nunca necesitaría salir. El espacio a su alrededor contenía un periscopio, un indicador de profundidad, una brújula, un giroscopio, una manija detonadora y 3.418 libras de explosivo, tipo 97, empaquetadas en la ojiva a 14 pies frente a su rostro. El compartimento olía a combustible diésel, sellos de goma y al particular aroma metálico de la maquinaria que ha permanecido sellada demasiado tiempo en aire húmedo. Fuera del casco, 80 pies de océano. Pacífico presionaban contra el acero con 36 libras por pulgada cuadrada de presión hidrostática. El submarino que lo había llevado hasta esa posición, el IN-47, lo había liberado 3 horas antes. Había estado solo desde entonces, navegando por brújula y periscopio hacia unas coordenadas que la inteligencia naval japonesa había identificado como el fondeadero del Escuadrón Móvil de Servicio de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos, en Ulithi. Nishina tenía 23 años, poseía un título en ingeniería de la Academia Naval Imperial Japonesa. Había sido calificado como una de las mejores mentes matemáticas de su promoción. Había pasado 14 meses diseñando el arma que ahora pilotaba. Había pasado otros 6 meses entrenándose para usarla. Se había ofrecido voluntario para esta misión con un entusiasmo que sus oficiales al mando habían encontrado, en privado, casi inquietante en su totalidad. En la carpeta que la Marina Imperial japonesa mantenía sobre el teniente Sekio Nishina, había una anotación que indicaba que había presentado su solicitud para este programa 3 veces antes de ser aceptado y que en cada rechazo había presentado una apelación formal por escrito citando sus cualificaciones técnicas y su convicción personal de que esta era la misión para la cual su existencia había sido una preparación. Nishina no era un hombre al que hubieran ordenado entrar en un arma suicida, era un hombre que había construido un arma suicida y luego había insistido en ser el primero en usarla. A las 0412, su periscopio rompió la superficie durante 3 segundos. Vio luces. Luces de la flota estadounidense, docenas de ellas, la iluminación de un fondeadero logístico que la Marina de los Estados Unidos mantenía con la confianza de fuerzas que operaban en aguas que consideraban seguras. Identificó la silueta de un gran petrolero de flota, el USS Mississauga, a aproximadamente 2.800 metros. Ajustó su rumbo en 4 grados, llevó el acelerador al máximo y se sumergió hasta la profundidad de ataque. Viajaba a 30 nudos. Tenía aproximadamente 3 minutos. El Mississauga tenía 553 pies de eslora, llevaba 404 hombres y transportaba 9.000 toneladas de combustible de aviación y gasóleo que la flota estadounidense necesitaba para seguir operando en el Pacífico. A las 0417, el Kaiten de Nishina impactó al Mississauga en el centro del casco. La detonación de 3.418 libras de explosivo tipo 97 incendió los depósitos de combustible. La explosión fue visible a 40 millas de distancia. El Mississauga se hundió en 8 minutos. 63 marineros estadounidenses murieron. El teniente Sekio Nishina, el ingeniero que había trazado los planos de su propia muerte, no fue recuperado. Esta es la historia de cómo la Marina Imperial japonesa construyó submarinos para un solo hombre. ¿Por qué jóvenes ingenieros y oficiales se ofrecieron como voluntarios para pilotarlos? ¿Qué ocurrió cuando se usaron en combate? ¿Y por qué la Marina de los Estados Unidos, que los llamó torpedos suicidas y dedicó considerables recursos a intentar detenerlos, terminó concluyendo que el arma era tanto más peligrosa como más trágica de lo que habían estado preparados para enfrentar? Para entender el Kaiten, hay que entender la situación estratégica que lo produjo, porque el Kaiten no fue producto solo del fanatismo, fue producto de las matemáticas. A mediados de 1944,
Las matemáticas de la Guerra del Pacífico se habían vuelto catastróficas para Japón de formas que los planificadores navales japoneses ya no podían ocultarse a sí mismos, incluso cuando seguían ocultándolas al público. La batalla del Mar de Filipinas en junio de 1944, que los pilotos estadounidenses llamaron el Gran Tiro al Pavo de las Marianas, había destruido 476 aeronaves japonesas y 3 portaaviones de flota en 2 días. Solo las pérdidas de tripulación aérea eran irreemplazables. Japón había perdido, en ese único enfrentamiento, a los aviadores navales entrenados que habían convertido a sus fuerzas de portaaviones en las más eficaces del mundo en diciembre de 1941. Y a diferencia de los Estados Unidos, que estaban graduando miles de pilotos de sus programas de entrenamiento cada mes, Japón no tenía ninguna vía capaz de reemplazarlos. La situación material era igualmente sombría. Para el verano de 1944, la guerra submarina estadounidense había hundido suficiente tonelaje mercante japonés como para crear verdaderas escaseces de combustible, materias primas y alimentos dentro de las islas principales japonesas. El petróleo que Japón había ido a asegurar a las Indias Orientales neerlandesas mediante la guerra era cada vez menos capaz de llegar a las refinerías japonesas porque los petroleros que lo transportaban estaban siendo destruidos más rápido de lo que los astilleros japoneses podían construir reemplazos. La flota de superficie de la Marina Imperial japonesa, aún formidable sobre el papel, era cada vez más incapaz de operar con plena eficacia porque no podía abastecer de combustible a sus buques para operaciones prolongadas. En este contexto de declive estratégico acelerado, un grupo de oficiales subalternos en el Centro de Investigación de Torpedos de la Marina Imperial japonesa en Kure comenzó a trabajar en una propuesta que creían podía alterar la ecuación matemática antes de que se volviera irreversible. La propuesta era simple en concepto y radical en implicación. El torpedo existente, tipo 93, el Long Lance, era el mejor torpedo convencional del inventario de cualquier marina. Era más rápido que cualquier torpedo estadounidense, tenía mayor alcance y llevaba una ojiva mayor. Su única deficiencia operativa era la guía. Como todos los torpedos de esa época, seguía un rumbo recto después del lanzamiento y alcanzaba su objetivo solo si el cálculo de lanzamiento era correcto. Contra buques de guerra en maniobra, incluso los mejores torpedos fallaban con frecuencia. La propuesta de los oficiales subalternos era resolver el problema de la guía poniendo a un hombre dentro del torpedo. El hombre dirigiría, el hombre ajustaría las maniobras del objetivo, el hombre no fallaría, el hombre no regresaría. Los 2 oficiales que presentaron la propuesta original en enero de 1944 fueron el teniente Hiroshi Kuroki y el teniente Sekio Nishina, el mismo Nishina que pilotaría el primer Kaiten operativo contra el Mississauga 10 meses después. Su propuesta, presentada al contraalmirante Mitsuru Nagai en el Centro de Pruebas de Torpedos, constaba de 47 páginas de especificaciones de ingeniería, análisis táctico y doctrina operativa. No era una propuesta escrita en la desesperación ni en el registro emocional del sacrificio. Era un documento técnico, preciso en sus matemáticas, conservador en sus afirmaciones, minucioso en su reconocimiento de limitaciones. Los 2 tenientes habían calculado la probabilidad probable de impacto de su arma propuesta contra objetivos en maniobra y la habían comparado con la probabilidad de impacto de torpedos convencionales lanzados desde submarinos. El enfoque guiado del Kaiten, argumentaban, lograría tasas de impacto cercanas al 80% contra objetivos grandes estacionarios o lentos, comparado con aproximadamente el 20% de los torpedos convencionales contra esos mismos objetivos. La mejora en la probabilidad de impacto, multiplicada por la ojiva significativamente mayor que un arma guiada por un ser humano podía llevar sin la penalización de peso de los sistemas convencionales de guía de torpedos, producía una efectividad teórica del arma varias veces superior a la de cualquier torpedo convencional en servicio. El almirante Nagai leyó la propuesta y no la aprobó de inmediato. La envió por la cadena de mando con una recomendación de estudio adicional. El Estado Mayor General Naval la revisó y la devolvió con una solicitud de detalles técnicos adicionales. Kuroki y Nishina pasaron 3 meses refinando sus cálculos.
construyendo un modelo a escala y realizando pruebas en piscina con prototipos controlados a distancia. La volvieron a presentar en abril de 1944. Esta vez, el Estado Mayor General Naval aprobó el desarrollo. Y la situación estratégica se había deteriorado lo suficiente en los 3 meses entre presentaciones como para que objeciones que parecían de peso en enero parecieran menos importantes en abril. El programa fue designado Alto Secreto. Al arma se le dio un nombre, Kaiten. La palabra combinaba 2 caracteres, kanji. Kai significaba voltear o girar. Ten significaba cielo. Juntos producían una frase que los oficiales navales japoneses traducían para sí mismos como cambiar los cielos, una expresión poética del propósito estratégico del arma, revertir el curso de una guerra que se estaba volviendo contra Japón. El desafío de ingeniería del Kaiten fue considerable y se resolvió con una rapidez que reflejaba tanto la desesperación de la situación estratégica de Japón como la auténtica competencia de los ingenieros implicados. El diseño básico utilizó el casco y el sistema de propulsión del torpedo tipo 93 como base, ampliados para acomodar a un piloto humano y los sistemas de guía que necesitaría para operar el arma. El Kaiten de producción final medía 48 pies de largo y aproximadamente 4 pies de diámetro, impulsado por un motor alimentado con oxígeno puro que producía una velocidad máxima de 30 nudos a plena potencia o 12 nudos a crucero económico, con un alcance máximo de aproximadamente 50 millas a velocidad de crucero. La ojiva contenía 3.418 libras de explosivo tipo 97, aproximadamente 3 veces el contenido explosivo de un torpedo aéreo estadounidense estándar y significativamente más que cualquier torpedo convencional japonés. El compartimento del piloto estaba situado aproximadamente en el centro del casco, detrás de la ojiva y delante de la maquinaria de propulsión. Se accedía a él a través de una escotilla en la parte superior del casco. El compartimento contenía el equipo mínimo necesario para navegación y operación del arma. Un periscopio con capacidad limitada de elevación, una brújula magnética, un giroscopio para referencia de rumbo, un indicador de profundidad, una columna de control del timón, un acelerador y el circuito detonador que activaría la ojiva a demanda. No había un asiento en el sentido convencional. El piloto yacía en una posición semi-reclinada con las rodillas ligeramente elevadas, la espalda contra un soporte acolchado, las manos sobre la columna de control. El compartimento tenía aproximadamente 48 pulgadas de diámetro en su punto más ancho y cerca de 8 pies de longitud utilizable. Y un hombre de estatura japonesa promedio, aproximadamente 5 pies 4 pulgadas, podía caber sin incomodidad significativa durante la duración de un ataque, que se esperaba durara entre 30 minutos y 3 horas desde la liberación hasta el impacto. No había mecanismo de escape en las versiones iniciales de producción. El diseño original incluía una disposición para que el piloto abriera la escotilla delantera y saliera del arma durante la aproximación final, permitiéndole teóricamente morir ahogado en lugar de por la detonación de la ojiva. En la práctica, esta disposición casi nunca se utilizó y las versiones posteriores de producción la eliminaron como una complicación innecesaria. El arma estaba diseñada para ser transportada a su área operativa por un submarino de flota modificado, sujeta a la cubierta en un montaje empotrado que reducía el arrastre hidrodinámico durante el tránsito del submarino portador. Los submarinos de flota estándar podían llevar 4 Kaiten en sus cubiertas, aunque algunas conversiones especializadas acomodaban 6. El piloto abordaba el Kaiten a través del casco de presión interior del submarino portador mediante un tubo de conexión que permitía el traslado a profundidad de periscopio. Luego se sellaba dentro del casco de presión del Kaiten antes de que el arma fuera lanzada, soltando las abrazaderas del montaje de cubierta. El sistema de transferencia era el elemento técnicamente más exigente de todo el diseño, ya que requería una conexión tubular sellada a presión que mantuviera la integridad estanca a profundidad de periscopio, permitiendo al mismo tiempo el paso humano. Los ingenieros de Kure resolvieron este problema mediante una solución elegante en su simplicidad: una conexión de collarín con junta de goma y un sistema de igualación de presión positiva que mantenía el sello contra la presión diferencial durante la transferencia. La solución funcionó de manera fiable en pruebas. En combate, funcionó con suficiente fiabilidad.
Los submarinos portadores eran versiones modificadas de barcos de flota existentes, principalmente los submarinos de clase 1 y clase R, o que formaban la columna vertebral de la fuerza submarina japonesa. Las modificaciones necesarias para transportar kaiten reducían el rendimiento del submarino portador de maneras que la Marina aceptó como un compromiso operativo necesario. Los kaiten montados en cubierta creaban un arrastre hidrodinámico adicional que reducía la velocidad máxima sumergida y aumentaba el consumo de combustible. Los refuerzos estructurales necesarios para los montajes en cubierta añadían peso que reducía la profundidad de inmersión. La tripulación necesaria para dar servicio y lanzar los kaiten aumentaba la carga de personal sin contribuir a la principal capacidad de combate del submarino. Los comandantes japoneses de submarinos aceptaron estas penalizaciones porque las apuestas estratégicas del programa Kaiten, tal como se entendían a finales de 1944, parecían justificar casi cualquier compromiso operativo. Japón necesitaba cambiar la trayectoria matemática de la guerra antes de que las fuerzas estadounidenses completaran la aproximación a las islas principales que la pérdida de las Marianas había hecho posible. El kaiten era el mejor medio disponible para hacerlo, o eso creía el Estado Mayor General Naval en el otoño de 1944, cuando se activaron las primeras unidades de entrenamiento. El programa de entrenamiento que Nishina y Kuroki diseñaron fue intensivo, técnicamente exigente y realizado en la isla de Otsushima en el mar interior de Seto, con una seriedad que reflejaba la dificultad real de pilotar el arma que habían creado. Los candidatos eran seleccionados entre oficiales y suboficiales de submarinos, con una fuerte preferencia por hombres que tuvieran aptitud matemática y mecánica, mutua experiencia previa operando embarcaciones sumergidas y que hubieran demostrado la estabilidad psicológica para funcionar eficazmente en espacios confinados bajo presión. Los criterios de selección eran exigentes y fueron cumplidos por los voluntarios que se presentaron, porque los voluntarios que se presentaron al programa Kaiten no eran, en general, hombres que estuvieran huyendo de algo o actuando por una perturbación emocional temporal. Eran, según las evaluaciones de sus oficiales al mando y de los psicólogos que los evaluaron, hombres que habían tomado una decisión meditada dentro del marco de valores que la cultura militar japonesa había moldeado durante décadas, hombres que creían que sus muertes individuales al servicio de una causa nacional que realmente valoraban constituían una forma significativa e incluso honorable de existencia. Entender esto no es lo mismo que respaldarlo, pero no entenderlo produce una imagen de los pilotos kaiten que es falsa en formas que importan. No fueron coaccionados, no fueron engañados sobre aquello para lo que se ofrecían voluntariamente. Eran hombres jóvenes, la mayoría entre 19 y 25 años, que habían crecido en una cultura que otorgaba el valor más alto posible al autosacrificio por el bien colectivo, que habían sido educados y entrenados dentro de una institución militar que trataba ese valor como el fundamento de la identidad profesional y que, cuando la situación de su país se volvió realmente desesperada, actuaron de acuerdo con los valores que se les habían dado. Esto no hace menos trágico lo que hicieron, lo hace más. Nishina no sobrevivió para dirigir el programa de entrenamiento que había diseñado. Murió a bordo del primer Kaiten, que alcanzó un buque estadounidense, después de haber insistido en pilotar personalmente la primera misión operativa. El programa de entrenamiento fue asumido por los oficiales sobrevivientes del equipo original de desarrollo y por la primera promoción de pilotos entrenados, que se convirtieron en instructores de promociones posteriores. El entrenamiento duraba aproximadamente 2 meses para la calificación básica, con tiempo adicional para tácticas avanzadas y preparación de misiones específicas. La fase inicial se centraba en la operación mecánica del kaiten, arrancar y hacer funcionar el motor alimentado con oxígeno, operar los sistemas de control de profundidad, usar la brújula y el giroscopio para la navegación, manejar el periscopio para adquirir objetivos. Estas eran habilidades que requerían auténtica competencia técnica, y los hombres que quedaban eliminados del programa de entrenamiento Kaiten eran principalmente aquellos que demostraban una aptitud mecánica insuficiente más que un valor insuficiente. Los instructores eran explícitos sobre esto en sus informes de evaluación.
un hombre que no pudiera controlar con fiabilidad la profundidad de su kaiten a 12 nudos en las corrientes moderadas del mar interior de Seto era un hombre que fallaría su objetivo, y un fallo no producía nada. La segunda fase se centraba en las tácticas de ataque, cómo aproximarse a un objetivo estacionario o lento desde el punto de liberación del submarino portador. Cómo usar el periscopio brevemente y con poca frecuencia para evitar la detección sin perder conciencia de la posición. Cómo compensar el movimiento del objetivo durante la aproximación final. Cómo identificar tipos de objetivo por la silueta del casco y seleccionar el punto óptimo de impacto para causar el máximo daño. Esta instrucción derivaba en parte de la doctrina convencional de entrenamiento con torpedos y en parte del análisis original del equipo de desarrollo, que había estudiado las operaciones logísticas de la flota estadounidense e identificado a los petroleros y buques de munición de los escuadrones móviles de servicio como los objetivos de mayor prioridad. Una flota sin combustible no podía operar, una flota sin munición no podía combatir. Golpea la logística y el poder de combate seguiría. La tercera fase consistía en recorridos de práctica real contra objetivos estacionarios en el mar interior, realizados con kaiten, modificados equipados con cargas explosivas reducidas y cortes de emergencia del detonador que permitían recuperar el arma después de una carrera de ataque simulada. Estos ejercicios produjeron los datos estadísticos que el programa de entrenamiento utilizó para evaluar la preparación de los candidatos, y también produjeron las primeras muertes en combate del programa Kaiten antes de que hubiera disparado un solo ataque operativo. El teniente Kuroki, codiseñador de Nishina y su colaborador más cercano, murió durante un ejercicio de entrenamiento en septiembre de 1944, cuando su kaiten no logró salir a la superficie después de una carrera de ataque simulada. La causa fue un fallo mecánico en el sistema de control de profundidad que fue identificado, analizado y corregido en unidades posteriores de producción. Kuroki fue conmemorado en el santuario Yasukuni. Su muerte aceleró el cronograma del programa porque el Estado Mayor General Naval, al enterarse de ello, concluyó que el kaiten estaba lo suficientemente cerca del estado operativo como para que el despliegue en combate comenzara antes de que más bajas de entrenamiento consumieran a más voluntarios de los que el programa había atraído. La primera misión operativa Kaiten, designada Kikusui, se lanzó en noviembre de 1944 con 4 submarinos portadores y 8 Kaiten. Los objetivos eran fondeaderos de flota estadounidenses en el Pacífico Central, principalmente el atolón Ulithi, que Estados Unidos había arrebatado a Japón a fines de septiembre y estaba desarrollando como la principal base logística avanzada para operaciones contra Filipinas y, en última instancia, contra el propio Japón. La laguna de Ulithi era lo suficientemente grande como para albergar simultáneamente a toda la flota del Pacífico, y para noviembre de 1944 contenía rutinariamente docenas de petroleros de flota, buques de munición, buques de reparación y portaaviones de escolta que constituían la base material de la proyección de poder estadounidense a través del Pacífico Occidental. Los japoneses habían estado observando Ulithi mediante reconocimiento aéreo y mediante los informes de agentes en las Islas Carolinas, y entendían que golpearla eficazmente produciría interrupciones de suministro que podrían retrasar las operaciones ofensivas estadounidenses durante semanas o meses. 4 submarinos partieron de Otsushima el 8 de noviembre, cada uno llevando 2 kaiten. El viaje a Ulithi duró 12 días. Durante el tránsito, los pilotos kaiten vivían a bordo de los submarinos portadores, comiendo con la tripulación, durmiendo en las salas de torpedos, manteniendo sus armas a través de las escotillas de acceso y pasando las horas diurnas escribiendo las cartas y testamentos que la tradición militar japonesa prescribía para hombres que entraban en su misión final. Estas cartas, conservadas en archivos navales japoneses, son documentos extraordinarios. No son, en general, expresiones de desesperación o de sacrificio reacio. Son expresiones de una forma particular de resignación marcial japonesa que no tiene equivalente preciso en inglés, un estado de haber tomado una decisión y haber alcanzado la paz con sus consecuencias que no producía felicidad, sino una forma de claridad asentada. Un piloto llamado Alférez Yoshinori Kamibepu escribió a sus padres: «Voy hacia donde mi país más me necesita.
No lloren. No estoy triste. He encontrado el mejor uso para mi existencia. Otro piloto, el teniente de navío Toshiharu Konada, escribió a su hermano menor: estudia con dedicación y sé útil para Japón de la manera que se ajuste a tus talentos. El país te necesita vivo más de lo que me necesita a mí. El mío es un tipo distinto de servicio. Estas no son las palabras de hombres a quienes se ordenó morir. Son las palabras de hombres que habían decidido hacerlo y que habían encontrado una manera de entender esa decisión en los términos que su cultura les había dado. El ataque a Ulithi del 20 de noviembre logró un éxito confirmado, el golpe de Nishina al Mississinawa, y produjo un fallo confirmado atribuido a un kaiten que perdió el control de profundidad durante la aproximación final y corrió demasiado hondo sin detonar. Otros 2 kaiten de la misión no figuran ni en los registros japoneses ni en los estadounidenses y su destino permanece indeterminado. El hundimiento del Mississinawa fue el primer buque estadounidense confirmado como hundido por un kaiten y produjo una respuesta inmediata de la Marina de los Estados Unidos que demostró cuán seriamente se estaba tomando la amenaza. El almirante Chester Nimitz, al mando de las operaciones de la Flota del Pacífico desde Pearl Harbor, recibió la evaluación de daños de batalla en 24 horas y convocó una conferencia de sus equipos de inteligencia y guerra antisubmarina. Los supervivientes del Mississinawa describieron el ataque en términos que inicialmente resultaban confusos. Un pequeño periscopio apenas visible antes de la explosión, un impacto que parecía venir de una profundidad mucho menor que la de un torpedo lanzado desde un submarino a profundidad normal de ataque, una detonación de magnitud inusual para el impacto de un solo torpedo. Los analistas de inteligencia naval, correlacionando estas observaciones con la inteligencia existente sobre programas experimentales de armas japonesas, produjeron una evaluación preliminar en 48 horas. Los japoneses estaban usando torpedos tripulados. La evaluación era correcta. El programa de contramedidas que Nimitz ordenó comenzó de inmediato y consumiría importantes recursos navales estadounidenses durante el resto de la guerra. La respuesta estadounidense a la amenaza kaiten fue metódica y exhaustiva, en la forma en que las respuestas militares estadounidenses a amenazas identificadas solían serlo en 1944. Cuando la capacidad industrial y organizativa del ejército estadounidense había llegado al punto en que los problemas identificados recibían esencialmente recursos ilimitados para su solución. La principal medida defensiva fue el reforzamiento de las patrullas antisubmarinas alrededor de los fondeaderos de flota y las formaciones de la fuerza de tarea. Se asignaron destructores de escolta a patrones de patrulla continua alrededor del perímetro de los principales fondeaderos, y con órdenes permanentes de atacar inmediatamente cualquier contacto de sonar y sin solicitar autorización. La lógica era que el submarino portador tenía que acercarse a unas 5 millas del fondeadero objetivo para liberar al kaiten a una distancia operativamente útil, y que un submarino portador detectado a esa distancia podía ser atacado y hundido antes de completar su secuencia de lanzamiento. Este enfoque defensivo era sólido en concepto y razonablemente eficaz en ejecución. De los submarinos portadores que intentaron misiones kaiten contra fondeaderos de flota estadounidenses, una proporción significativa fue detectada y atacada antes de completar sus lanzamientos, y varios fueron hundidos con sus kaiten y pilotos aún a bordo. La segunda medida defensiva fue la instalación de redes antitorpedo alrededor de los buques más importantes en los fondeaderos de flota, los petroleros y buques de munición que los japoneses habían identificado como objetivos prioritarios. Estas redes, hechas de malla pesada de acero suspendida de boyas flotantes, eran eficaces contra torpedos convencionales, pero creaban complicaciones para los kaiten que los japoneses no habían anticipado plenamente. La velocidad relativamente lenta del kaiten a profundidad de periscopio, aproximadamente 12 a 15 nudos durante la fase de aproximación, daba tiempo a las redes para detener el arma antes de que pudiera penetrar hasta el casco protegido. Se cree que varios kaiten detonaron contra redes antitorpedo en lugar de sus objetivos previstos, y produciendo ruido y perturbación del agua sin pérdidas correspondientes de buques.
La tercera medida defensiva fue la educación. La Marina de los Estados Unidos preparó y distribuyó una guía de reconocimiento de características del Kaiten, extraída de las observaciones de los supervivientes del Mississinawa y de la inteligencia sobre operaciones submarinas japonesas, que se distribuyó a todos los buques de la flota del Pacífico. La guía describía la breve aparición del periscopio antes del impacto, la inusual profundidad de aproximación, la magnitud de la explosión en relación con el impacto de un solo torpedo convencional y los indicadores tácticos que sugerían que un ataque Kaiten estaba en curso en lugar de un ataque convencional de torpedos lanzados desde submarino. Esta educación resultó valiosa no para impedir ataques individuales, que eran demasiado rápidos para ser detenidos una vez que un Kaiten estaba dentro del alcance, sino para garantizar que las respuestas defensivas fueran apropiadas a la amenaza real. Un submarino portador detectado mientras maniobraba para liberar Kaiten era un objetivo distinto de un submarino portador que ya había liberado sus armas y trataba de retirarse, y conocer la diferencia permitió a las fuerzas antisubmarinas estadounidenses asignar sus esfuerzos de respuesta con mayor eficacia. El programa Kaiten produjo 15 misiones de combate confirmadas entre noviembre de 1944 y agosto de 1945. Los registros estadounidenses, cotejados con registros operativos japoneses en las décadas posteriores a la guerra, atribuyen a los ataques Kaiten 3 hundimientos confirmados: el Mississinawa, el destructor de escolta USS Underhill, hundido el 24 de julio de 1945, y el destructor USS Mannert L. Abele, aunque el hundimiento del Abele se atribuye más comúnmente a un avión kamikaze OK de propulsión cohete, y la atribución al Kaiten es discutida por algunos historiadores. Los pilotos japoneses reclamaron impactos adicionales y estos quedaron registrados en informes operativos japoneses, pero los registros estadounidenses de daños no confirman pérdidas correspondientes y la discrepancia entre los reclamos japoneses y los registros estadounidenses para operaciones Kaiten es mayor que para la mayoría de los otros sistemas de armas japoneses, lo que refleja la dificultad inherente de la evaluación posterior a la acción para un arma cuyo piloto no podía regresar para informar lo que había observado. El total de personal estadounidense muerto en ataques Kaiten confirmados fue de aproximadamente 200 marineros. Esta cifra, aunque representa una auténtica tragedia humana para las familias implicadas, fue operacionalmente insignificante en el contexto de una guerra naval que ya había matado a decenas de miles de marineros en ambos bandos y que habría continuado independientemente de las pérdidas por Kaiten. Los submarinos portadores hundidos mientras realizaban misiones, Kaiten, junto con sus Kaiten y pilotos, representaron una pérdida significativamente mayor para Japón que el daño que infligieron a las fuerzas estadounidenses, un cálculo que los planificadores navales japoneses entendían pero no podían reconocer públicamente sin socavar la justificación central del programa. El hundimiento del USS Underhill, el 24 de julio de 1945, fue el ataque Kaiten exitoso más extensamente documentado y ofrece la imagen más clara de cómo funcionaba el arma en su forma operativa más eficaz. El Underhill era un destructor de escolta que operaba como parte de una pantalla de escolta de convoy aproximadamente a 330 millas al noreste de Luzón, en Filipinas. A las 15:10 horas, el sonar del Underhill detectó un contacto consistente con un submarino sumergido. El Underhill se movió para atacar el contacto y había iniciado una pasada de cargas de profundidad cuando un Kaiten lo golpeó en el centro del casco. La explosión partió al Underhill en dos. La sección delantera, que contenía la proa, la sala de calderas delantera y aproximadamente 100 miembros de la tripulación, se hundió en 2 minutos. La sección de popa permaneció brevemente a flote y finalmente fue hundida por fuerzas estadounidenses para evitar su captura. Murieron 112 hombres. El submarino portador responsable, el Primiru 53, sobrevivió al enfrentamiento y regresó a Japón, donde su comandante informó del hundimiento.
Esto hizo del ataque al Underhill algo inusual entre las operaciones Kaiten, en el sentido de que produjo tanto una pérdida estadounidense confirmada como un relato japonés sobreviviente, permitiendo a los historiadores reconstruir el enfrentamiento desde ambas perspectivas con una integridad poco común. El teniente comandante Zenji Orita, comandante del primero 53, registró su relato en unas memorias de posguerra que más tarde fueron traducidas al inglés. Describió la decisión de lanzar el Kaiten, el traslado del piloto al arma, que la secuencia de liberación y la observación a través del periscopio del I-53 de la detonación y de cómo el Underhill se partía en dos. También describió algo que el registro oficial no contenía, el rostro del piloto del Kaiten, un joven teniente llamado Kozo Watanabe, mientras se trasladaba del submarino al Kaiten a través del tubo de conexión. Orita escribió: «Estaba sonriendo, no la sonrisa falsa de un hombre que actúa para los observadores, una sonrisa real. Tenía 22 años y estaba en paz con lo que iba a hacer. He pensado en esa sonrisa durante 30 años». La cuestión de cómo entender la disposición de los pilotos Kaiten a morir ocupó a los analistas de inteligencia naval estadounidenses durante la guerra y a los historiadores después de ella, y las respuestas que han surgido del estudio serio son más complicadas que las narrativas simples que las versiones populares tienden a producir. La narrativa popular del arma suicida japonesa, ya fuera Kaiten o kamikaze, tiende hacia uno de dos polos. O bien los pilotos eran fanáticos impulsados por un deseo irracional de morir que reflejaba algo culturalmente patológico de la sociedad japonesa, o bien eran víctimas coaccionadas que no tenían una elección real y cuyas muertes eran por lo tanto enteramente culpa del sistema militar que los envió. Ambas narrativas son falsas en aspectos importantes y ambas falsifican el registro histórico de maneras que impiden una comprensión genuina de lo que ocurrió. Los pilotos Kaiten eran, en general, voluntarios en un sentido significativo. El programa nunca tuvo que recurrir a la asignación o a la coerción porque la oferta de voluntarios excedía sistemáticamente la capacidad del programa para entrenarlos y desplegarlos. La tasa de eliminación en el entrenamiento, que excluía aproximadamente al 30% de los candidatos por inadecuación técnica, produjo hombres que estaban decepcionados por ser apartados del programa, no aliviados. Las cartas, diarios y testimonios de posguerra del pequeño número de pilotos Kaiten entrenados que sobrevivieron a la guerra, porque Japón se rindió antes de que se lanzaran sus misiones, describen una gama de experiencias emocionales que incluye aceptación genuina e incluso tranquilidad, junto con dolor por los familiares que no volverían a ver, y una forma específica de tristeza por la situación de Japón que era distinta de la desesperación personal. Lo que está en gran medida ausente de estos relatos es la narrativa de la coerción. A estos hombres se les había dado un sistema de valores por su cultura y su entrenamiento, y estaban actuando de acuerdo con él. Que ese sistema de valores sirviera en última instancia a los intereses de un gobierno militarista que había lanzado una guerra de agresión catastrófica es un juicio político y moral que la historia ya ha emitido. No cambia la realidad fenomenológica de lo que los pilotos experimentaron ni por qué actuaron como lo hicieron. El programa Kaiten produjo 106 salidas de combate confirmadas entre noviembre de 1944 y agosto de 1945, de las cuales aproximadamente 80 resultaron en la muerte del piloto sin un impacto confirmado sobre un buque estadounidense. Estas pérdidas, combinadas con los submarinos portadores hundidos mientras realizaban operaciones Kaiten, representaron una inversión significativa de activos submarinos japoneses irreemplazables que produjo resultados desproporcionadamente pequeños en relación con la inversión. Para 1945, la fuerza submarina japonesa se había reducido hasta el punto de que cada submarino de flota era un activo nacional crítico. Perder submarinos portadores a manos de la guerra antisubmarina mientras sus Kaiten no conseguían impactos confirmados era una pérdida estratégica que el Estado Mayor General Naval seguía y le preocupaba, pero que no podía reconocer públicamente.
El programa continuó no porque los resultados operativos lo justificaran por ningún cálculo racional, sino porque detenerlo habría requerido admitir que el arma no estaba funcionando como se pretendía, lo que a su vez habría requerido enfrentar la realidad estratégica más amplia de que Japón no tenía ya opciones ofensivas capaces de alterar el resultado de la guerra. El Kaiten siguió ondeando su bandera no porque estuviera ganando, sino porque era la última bandera que a Japón le quedaba por ondear en la guerra submarina. Las historias individuales dentro de las 106 salidas de combate del programa recorren todos los registros de la experiencia humana en la extremidad. Estaba el alférez Akira Sato, de 19 años, el piloto más joven en completar una salida de combate, que escribió en su carta final: «No soy lo bastante valiente como para tener miedo». Estaba el teniente Ryonosuke Takatsuka, graduado del programa de ingeniería de la Universidad Imperial de Tokio, que había sido reclutado personalmente por Nishina en los primeros días del programa y que pasó sus semanas finales antes del despliegue redactando un análisis técnico de los datos de rendimiento del Kaiten que entregó al programa de entrenamiento para su uso en la mejora de la instrucción de los pilotos. Murió el 11 de febrero de 1945 en un ataque contra navegación estadounidense cerca de Iwo Jima. Su informe técnico seguía utilizándose en el entrenamiento Kaiten cuando Japón se rindió en agosto. Estaba el suboficial de segunda clase Hiro Kikuchi, que fue liberado de su submarino portador en un océano vacío después de que una inteligencia defectuosa situara su objetivo a 15 millas de su posición real, hizo correr su Kaiten hasta que se agotó el combustible y fue hallado flotando en los restos de su arma por un destructor estadounidense 2 días después, vivo porque el circuito detonador había fallado y la ojiva no había explotado. Fue el único piloto Kaiten recuperado vivo por fuerzas estadounidenses durante la guerra. Su interrogatorio por la inteligencia naval produjo el relato de primera mano más detallado sobre las operaciones Kaiten que los analistas estadounidenses obtuvieron durante el conflicto, y su supervivencia fue el resultado de un fallo mecánico, no de una decisión por su parte. Cuando sus interrogadores estadounidenses le preguntaron si se había alegrado cuando falló el detonador, consideró la pregunta durante mucho tiempo antes de responder. Dijo que no se había alegrado, había estado confundido, había esperado morir y se había preparado para ello, y el fallo del detonador lo había dejado en un estado para el cual su preparación no había proporcionado un marco. Tenía 21 años. Pasó el resto de la guerra en un campo de prisioneros de guerra estadounidense en Hawái y regresó a Japón después de la rendición, donde finalmente se convirtió en ingeniero en una empresa de construcción naval en Nagasaki. La mayor operación Kaiten de toda la guerra fue el ataque contra la navegación estadounidense en Okinawa en abril de 1945. Llevado a cabo como parte del esfuerzo defensivo japonés más amplio contra los desembarcos estadounidenses que comenzaron el 1 de abril. 9 submarinos portadores partieron de Japón a finales de marzo, cada uno llevando 4 Kaiten para un total de 36 armas y 36 pilotos. La operación se coordinó con los ataques kamikaze y con la salida del acorazado Yamato, creando un ataque simultáneo en múltiples ejes que los planificadores japoneses esperaban que infligiera pérdidas lo bastante severas como para hacer reconsiderar al mando estadounidense la operación de Okinawa o al menos retrasarla de forma significativa. El resultado fue la destrucción casi total de las fuerzas japonesas atacantes. El Yamato fue hundido antes de llegar a Okinawa por aeronaves embarcadas estadounidenses. Los ataques kamikaze causaron daños significativos a la flota estadounidense, pero no detuvieron los desembarcos. Los submarinos que transportaban Kaiten se toparon con patrullas antisubmarinas estadounidenses que para abril de 1945 estaban entre las más capaces del mundo. Equipadas con sonar mejorado, apoyadas por aeronaves con radar y operando bajo una doctrina refinada por 3 años de combate antisubmarino, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. 4 de los 9 submarinos portadores fueron hundidos antes de poder liberar sus Kaiten. De los Kaiten que sí fueron liberados, los registros estadounidenses no confirman ningún impacto exitoso.
Los registros operativos japoneses afirman varios impactos, pero la discrepancia con los registros estadounidenses de daños es total. Ninguno de los buques estadounidenses que los informes japoneses reclamaron como hundidos o dañados aparece en los registros estadounidenses de daños para las fechas y ubicaciones pertinentes. Los 36 jóvenes que entraron en sus kaiten en el punto de partida frente a Japón y fueron liberados en las aguas de Okinawa murieron sin golpear nada. Sus submarinos portadores, de los 5 que sobrevivieron para liberar sus armas, regresaron a Japón llevando la noticia. La evolución técnica del kaiten durante su periodo operativo reflejó la genuina capacidad de ingeniería del establecimiento de armas navales japonesas, incluso bajo las extraordinarias limitaciones materiales de 1944 a 1945. El modelo inicial de producción, el Tipo 1, fue progresivamente modificado en función de la experiencia operativa para corregir deficiencias identificadas. El sistema de control de profundidad que había matado a Kuroki en entrenamiento fue rediseñado con superficies de control redundantes y un mecanismo de accionamiento más fiable. El periscopio fue modificado para reducir su firma sobre el agua. El sistema de combustible de oxígeno fue refinado para mejorar la fiabilidad en las temperaturas frías del agua del Pacífico Norte. Se desarrolló una variante Modelo 2 que utilizaba un sistema de propulsión distinto destinado a reducir la firma acústica que el sonar estadounidense podía detectar, aunque la producción de esta variante fue limitada por la escasez de materiales. Se diseñó una variante Modelo 4 con una ojiva significativamente mayor y un alcance mejorado, pero nunca entró en producción antes del final de la guerra. Los ingenieros que trabajaron en estas mejoras estaban haciendo su trabajo con la misma competencia profesional que habrían aportado a cualquier proyecto de desarrollo armamentístico, y las mejoras que realizaron fueron reales y medibles. Que estuvieran trabajando para hacer más eficaz un arma suicida no los convertía en monstruos. Eran ingenieros en un estado militarista cuyo gobierno había decidido que las armas suicidas eran una respuesta legítima a la desesperación estratégica y aportaron sus habilidades al problema que se les había planteado. La responsabilidad moral por la situación que hizo que tales armas parecieran necesarias pertenece al liderazgo que creó la situación estratégica, no a los ingenieros que intentaron resolver problemas técnicos específicos dentro de ella. Para julio de 1945, Ninda, el programa Kaiten, se encontraba en su fase operativa final. Japón tenía aproximadamente 400 kaiten en diversas etapas de finalización, junto con un programa de entrenamiento que estaba produciendo pilotos cualificados más rápido de lo que había submarinos portadores disponibles para desplegarlos. El Estado Mayor General Naval tenía planes para desplegar kaiten en la defensa de las islas principales contra la invasión estadounidense que se esperaba para finales de 1945 o 1946. Estos planes implicaban usar kaiten desde lanzadores basados en tierra además de desde submarinos, creando un perímetro defensivo alrededor de las playas de desembarco que infligiría el máximo de bajas a las fuerzas de asalto estadounidenses. Los planes nunca se ejecutaron. El 6 de agosto de 1945, un B-29 estadounidense lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima, matando aproximadamente a 70.000 personas de inmediato y a decenas de miles más en las semanas siguientes. El 9 de agosto, una segunda bomba atómica fue lanzada sobre Nagasaki con resultados similares. El 15 de agosto, el emperador Hirohito anunció la aceptación por parte de Japón de los términos aliados de rendición. Los pilotos kaiten, que habían entrenado y esperado en Otsushima y en las otras bases de entrenamiento por todo Japón, escucharon el anuncio y entendieron lo que significaba. Su guerra había terminado. Se habían preparado para la muerte al servicio de su país y en su lugar se les exigiría vivir, una demanda para la que la cultura y el entrenamiento que los habían preparado para lo primero no los habían preparado plenamente para lo segundo. La transición fue, según muchos relatos de la literatura de posguerra, más difícil que la preparación para la muerte. Los hombres que habían encontrado paz en la claridad de un propósito final
tuvieron que encontrar un propósito diferente en un Japón derrotado, que se reconstruía de acuerdo con valores que invertían casi todo lo que su entrenamiento militar les había dicho que era cierto. Las historias de posguerra de los pilotos Kaiten sobrevivientes, aproximadamente 200 hombres que habían completado el entrenamiento y habían sido asignados a unidades de combate pero aún no habían sido lanzados cuando terminó la guerra. Son tan variadas como las historias de cualquier grupo de 200 personas que han pasado por una experiencia extrema compartida y luego han regresado a la vida ordinaria. Algunos construyeron carreras en las industrias del Japón de posguerra, convirtiéndose en ingenieros, empresarios, maestros y funcionarios públicos con la misma competencia que habían llevado a su entrenamiento con armas. Algunos lucharon con la forma particular de culpa del superviviente que se adhiere a hombres que se habían preparado plenamente para morir, por una causa que resultó ser peor que fútil, que se habían ofrecido voluntariamente a morir por un gobierno cuyo liderazgo llegaron a entender que había sido tanto criminal como incompetente, y que tuvieron que vivir con el conocimiento de que las muertes que habían estado preparados para añadir al total de la guerra no habrían cambiado nada. Algunos se convirtieron en defensores de la paz, hablando públicamente de sus experiencias en términos que contradecían directamente los valores que les habían enseñado y que utilizaban su propia disposición a morir como prueba del peligro de una lealtad acrítica a la autoridad del Estado. El suboficial Hiru Kikuchi, el único piloto Kaiten recuperado vivo por los estadounidenses durante la guerra, regresó a Japón después del fin de la ocupación estadounidense y pasó varias décadas negándose a hablar públicamente de su experiencia. En la década de 1980, cuando un documentalista lo buscó para un proyecto sobre el programa Kaiten, aceptó ser entrevistado con una sola condición: que la película no presentara a los pilotos Kaiten como héroes. Quería que se les presentara como lo que él creía que realmente eran, y no jóvenes a quienes su sociedad y su gobierno les habían dado ciertos valores y que habían actuado según esos valores de buena fe, sin información suficiente sobre si los propios valores o la causa que servían eran dignos de las muertes que se les pedía aceptar. Dijo: no éramos cobardes, no éramos fanáticos, éramos jóvenes y creíamos lo que nos habían enseñado a creer. Los hombres que nos enseñaron y el gobierno que nos envió cargan con una responsabilidad que la historia no debería dejarles escapar. El legado material del programa Kaiten se conserva en dos lugares que reflejan la naturaleza dual de cómo Japón ha elegido recordarlo. El santuario Yasukuni en Tokio, que conmemora a todos los muertos militares japoneses, contiene registros de cada piloto Kaiten que murió en combate o entrenamiento, junto con artefactos del programa incluyendo fotografías, cartas y efectos personales. El santuario es políticamente controvertido de maneras que van más allá del programa Kaiten, pero dentro de su contexto, los pilotos Kaiten son honrados como héroes militares que murieron al servicio de su país, que es el marco que su cultura y entrenamiento les dieron para entender sus propias muertes. El Museo de la Academia Naval de Tajima, que preserva artefactos de la Marina Imperial japonesa, contiene un Kaiten en exhibición junto con amplia documentación de la historia del programa. El Museo Memorial Kaiten en Tokuyama, cerca de la base original de entrenamiento de Otsushima, está dedicado específicamente al programa Kaiten y contiene efectos personales, cartas, fotografías y artefactos técnicos del programa junto con un monumento a los pilotos que murieron. El enfoque interpretativo del museo ha evolucionado a lo largo de las décadas desde su fundación, pasando de una presentación que enfatizaba el sacrificio y el heroísmo a una más históricamente compleja, que reconoce el contexto de la guerra, la naturaleza de la decisión que estos jóvenes tomaron y las cuestiones políticas y morales que el programa plantea. Es un museo que no ha resuelto plenamente esas cuestiones, lo cual es apropiado porque no han sido resueltas. La evaluación oficial de la Marina de los Estados Unidos sobre el programa Kaiten, producida por el análisis de posguerra de registros japoneses e informes de combate estadounidenses, concluyó que el arma era técnicamente capaz pero operativamente ineficaz a nivel estratégico, que los submarinos portadores perdidos mientras realizaban misiones
Kaiten representaban una inversión significativamente mayor que el daño que los propios Kaiten infligieron, y que la continuación del programa a pesar de los resultados operativos negativos era evidencia de las patologías de toma de decisiones que caracterizaron al liderazgo militar japonés en el último año de la guerra. Esta evaluación es exacta hasta donde llega. No aborda la dimensión humana del programa. Los 106 hombres que entraron en esos cilindros de acero de 48 pulgadas y viajaron solos por el Pacífico hacia objetivos que algunos alcanzaron y la mayoría no, que murieron en detonaciones o en cargas de profundidad o en la lenta extinción del oxígeno que seguía a un compartimento inundado, que tenían 19 y 22 y 25 años y que habían decidido, estaba dentro del marco que su mundo les había dado, que esto era lo mejor que podían hacer con sus vidas. La historia no está obligada a estar de acuerdo con esa decisión. La historia está obligada a entenderla, que es una tarea distinta y más exigente. John Ora Corey, sonarman a bordo del USS Horace A. Bass, un destructor de escolta que persiguió a un submarino portador de Kaiten en junio de 1945 y recibió el crédito por su hundimiento, fue entrevistado por un historiador naval en 1987. Le preguntaron qué recordaba del enfrentamiento. Describió el contacto de sonar, la pasada de cargas de profundidad, la mancha de petróleo y los restos que marcaron la destrucción del submarino. Luego le preguntaron si había pensado en los hombres dentro del submarino. Hizo una larga pausa. Dijo: «Pensé en ellos después. En ese momento estaba haciendo mi trabajo. Después pensé en los que iban en los torpedos, los pequeños pegados al exterior, porque sabían, cuando empezamos a lanzar cargas, que no iban a salir de esa, y ya estaban sellados dentro. No había nada que pudieran hacer. Solía preguntarme qué hacían allí dentro, en esos últimos minutos. Todavía me lo pregunto». El Museo Memorial Kaiten en Tokuyama contiene, en una vitrina cerca de la entrada, una nota manuscrita en papel de arroz que fue encontrada sellada dentro de un casco vacío de Kaiten recuperado del fondo del mar frente a Okinawa en 1968. La nota está dañada por el agua, pero es parcialmente legible. Los historiadores que la transcribieron creen que fue escrita por el piloto durante su aproximación final, después de haberse separado de su submarino portador y antes de alcanzar su objetivo, o de ser atacado con cargas de profundidad o quedarse sin combustible. La nota contiene información personal que ha sido redactada para proteger a la familia del piloto. Lo que sigue siendo legible es una sola frase, escrita con la cuidadosa caligrafía de un hombre que había estudiado caligrafía como parte de su educación, en el japonés, que sus maestros le habían enseñado desde la infancia. La frase dice: «El mar está muy quieto hoy, y no tengo miedo». El personal del museo no sabe si el hombre que la escribió alcanzó su objetivo. Los registros estadounidenses, para la fecha y ubicación pertinentes, no muestran ningún hundimiento de buque. El Kaiten recuperado del fondo marino no presentaba daños por detonación. El piloto parece haber muerto cuando se agotó el suministro de oxígeno solo en 340 pies de agua, en un cilindro de acero de 48 pulgadas de ancho, en un día tranquilo en el Pacífico. No tenía miedo. La quietud que encontró dentro de ese cilindro, enfrentando un final que había elegido dentro del marco de valores que se le habían dado, es algo que ningún análisis histórico explica por completo y ningún juicio político justifica del todo. Le pertenece a él y al mar donde la encontró y al silencio particular del Pacífico en aquella mañana concreta cuando un joven selló la escotilla tras de sí y apuntó la proa de su arma hacia el último objetivo que vería en su vida. Un hombre. Un torpedo. Sin salida. Dinos en los comentarios, ¿cómo entiendes a hombres que se ofrecieron voluntarios para un arma sin regreso? ¿Fue valentía, tragedia o algo para lo que la historia aún no tiene una palabra? Deja tu respuesta abajo. Suscríbete y activa las notificaciones porque cada semana volvemos a los archivos en busca de las historias que no llegaron a los libros de texto. Ahora mira este próximo video. Créeme, no querrás perdértelo.